Buenas noches, estamos con la docente Jennifer Telles para conocer un poco sobre sus experiencias educativas y el bagaje que ha tenido en dicho proceso. Señora Jennifer, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, señora Jennifer. Mi nombre es Alexandra Castro y nos gustaría conocer un poco sobre la formación académica que usted ha tenido para ejercer el sentido docente. Bueno, pues yo soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, soy magíster en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital. Llevo 6 años siendo docente de la Secretaría de Educación en el área de Lengua Castellana con la básica y la media, y antes de entrar a la Secretaría trabajé un año en el grado primero en un colegio privado de la localidad de Kennedy en el sector del Quintal. Señora Jennifer, nos gustaría saber un poco sobre esa experiencia que usted nos data. ¿Solamente fue en primaria o también tuvo años anteriores en otro tipo de experiencia con la primera infancia? Sí, yo trabajé, pues recién salí de la universidad, bueno, antes de graduarme trabajé un año con grado primero y después trabajé también, recién me gradué con los cursos de primero y segundo, pero pues tenía sobre todo énfasis en primero. Gracias, señora Jennifer. Me gustaría saber entonces cómo fue esta experiencia, cómo es el tratar con niños dentro de un aula, qué experiencia significativa le ha dejado trabajar con niños. Bueno, pues el trabajo con los niños es un trabajo que requiere muchísimo de uno como docente. Es necesario que haya una constante todo el tiempo porque son chicos que necesitan bastante dinamismo, bastantes actividades. Es necesario siempre estar activo. No se puede hacer actividades muy largas porque ellos se cansan muy rápido. Entonces es necesario como todo el tiempo estar innovando y estar buscando cosas que los motiven, que los hagan prestar atención para que asimismo pues haya un mayor nivel de concentración y aprendizaje en ellos. Bueno, ese proceso, ¿cómo usted lo manejaba desde la parte metodológica? ¿Qué herramientas utilizaba usted para traer esa concentración y que los objetivos o las planeaciones se llevaran a cabo, siendo tan pequeños ellos? Pues digamos que lo primero que uno hace con ellos es hacer mucho juego y que a través del juego y la lúdica se permita hacer un ejercicio didáctico y de aprendizaje. Entonces es cuestión de ponerlos como a que reconozcan primero el espacio en el que ellos están, que identifiquen como las cosas que son de interés para ellos, de igual manera como tratar de traer mucho su contexto del hogar y familiar pues al aula, de tal forma que ellos sientan que están en un espacio cómodo, que se vayan desarrollando como algunas de las iniciativas que los chiquitos puedan estar teniendo en el momento del espacio de aprendizaje, muchos videos, muchos audios, mucha música, actividades en donde ellos tengan que hacer como ejercicio, donde tengan que levantarse, correr, jugar, que haya mucha interacción también entre ellos, pues para que no se sientan aburridos y sientan que el proceso de aprendizaje sea desde una fase exploratoria, que es lo que más se desarrolla en ese momento del aprendizaje o de las etapas educativas. Claro que sí. ¿Considera entonces, señora Jennifer, que las acciones que ha tomado el gobierno frente a la atención integral a la primera infancia han sido suficientes y han llenado las expectativas reales que requiere? Pues es un proceso, y es un proceso largo y que siempre va a tener sus complicaciones y sus debilidades. Sí han habido acciones que han empezado a desarrollarse, sin embargo todavía falta mucho por hacer, porque desafortunadamente el gobierno no le ha prestado la atención necesaria a los procesos de primera infancia que debería presentarse. De hecho, creo que a veces se ha enfocado más en los procesos de, digamos, lo que tiene que ver con la jornada única, con el fortalecimiento de la media en algunas ocasiones, y la primera infancia ha estado descuidada en ciertos aspectos. Entonces, sí hace falta más porque a veces se piensa que porque son niños se suplen con ciertas cosas básicas y no es así. De hecho, entre más pequeños, más atención requerirían y necesitarían tener como muchos más implementos que desafortunadamente, sobre todo los colegios distritales, no cuentan con eso. De hecho, hasta hace poco se puede considerar que dentro de los colegios distritales se está realizando realmente un ejercicio con primera infancia, lejos del trabajo que se hacía con Secretaría de Integración. Okay, muchas gracias.
Señora Jennifer, ¿considera que los centros de atención a la primera infancia que existen son la cantidad adecuada, brindan la educación completa a los niños de primera infancia? No, siempre va a haber, siempre es necesario que haya mucho más. Lo que pasa es que pues se conoce como el trabajo que se está haciendo bueno, que se ha venido haciendo con bienestar familiar, en donde hay unos jardines que pues están de la mano con algunas madres comunitarias que sabemos que muchas de ellas no son profesionales de la educación, entonces son simplemente pues señoras que tienen cierta gusto o cierta pasión por los niños y pues deciden cómo abrir esos espacios, sobre todo para tener un lugar para cuidar a los niños, pero realmente no hay un ejercicio de aprendizaje significativo dentro de estos espacios. Además de esto, los colegios distritales cuentan con unas especificidades para que los niños puedan acceder a los colegios y a veces eso también es un problema para que las madres puedan llevar a los chicos a los colegios, teniendo en cuenta que solamente existe la primera infancia desde transición, o sea, realmente no hay un proceso de primera infancia real con los chicos, sino ya llegan casi que un paso antes de llegar a la primaria. Entonces sí es necesario que se fortalezcan estas cosas y que se haga un ejercicio de cobertura real, porque si bien los colegios distritales muchos ofrecen esta oportunidad, no hay una calidad significativa para los procesos de los chicos. Es decir, señora Jennifer, que en este momento en el colegio del distrito en el cual usted se desempeña, ¿qué grados de primera infancia hay? ¿Solamente transición o manejan? Sí, solamente transición. Los colegios distritales solamente manejan desde transición. Algunos manejan jardín, depende de la estructura del colegio, sobre todo los megacolegios. Pero pues la mayoría de los colegios comienzan desde transición, que son chicos que tienen que cumplir ya los 4 años para poder acceder a la educación pública. Entiendo. ¿Cuáles considera entonces que son las medidas que debe adoptar el Estado para que los niños tengan una atención integral frente a sus procesos cognitivos, sus necesidades fisiológicas como es la alimentación y lo más importante, el tema socioafectivo, la afectividad que pues sabemos que marca tanto el desarrollo integral de los pequeños? Pues yo creo que lo primero que tiene que hacerse es realmente una política pública de la educación de primera infancia. O sea, desde pues, mi poca experiencia de alguna forma con esto, yo me he dado cuenta que una cosa son las políticas que se están implementando para la básica y la media, y otra cosa son para los chicos o bueno, los niños que pertenecen a la primera infancia. O sea, no se pueden hacer las mismas políticas educativas. Los niños de primera infancia tienen unas necesidades diferentes, necesitan una atención diferente y requieren también de una alimentación diferente. O sea, no podemos estar dándoles los mismos refrigerios que se les dan a los chicos de 11 a los niños de primera infancia, de jardín, de transición, porque obviamente las necesidades alimenticias que ellos tienen son totalmente diferentes. Y lo que hace el distrito es simplemente dar el mismo refrigerio en una porción más pequeña. Realmente ahí no se está haciendo un ejercicio que complemente con las necesidades de ellos. Además, tampoco hay unos espacios adecuados. Como hay colegios que tienen unos como especies de parques pequeños de primera infancia que tienen unos materiales y todo, hay colegios que no lo tienen y desafortunadamente sí se necesita que los niños tengan o sea, que suplan esas necesidades de otra manera. Además, también la vinculación que se hace con los padres de familia. Los chicos de primera infancia funcionan de la misma manera que funcionan los chicos de básica y media, o sea, tienen un tiempo mínimo pues, a comparación de los grandes, pero finalmente esos mismos, a los chicos llegan los papás, dejan los niños, llegan y los recogen y ya, no hay un ejercicio directo en donde los padres de familia interactúen o tengan participación directa en el proceso de aprendizaje de los chicos, más allá de lo que el profesor desde el aula puede hacer. Entonces sí es necesario que se genere una política donde se establezcan como algunos parámetros que requieran o que más bien suplan con esas necesidades que los niños tienen y que realmente atiendan y pues más que las necesidades como las particularidades que los chicos en estas edades necesitan, que no son las mismas que tiene un chico de tercero o cuarto de primaria, a los cuales están inmersos en los mismos parámetros que ellos. Claro que sí, tiene toda la razón. Entonces,
Bajo esa premisa, la calidad educativa del sector público es más o menos eficiente que los colegios en concesión, que sabemos que también tienen una parte pública, o los privados. Obviamente los colegios privados tienen mucho más que ofrecerle a los niños que un colegio público, porque como te estaba comentando hace un momento, los colegios públicos manejan los mismos estándares, ¿sí? El horario, los espacios de interacción, o sea, habrán unos que tengan unas cosas más y unas cosas menos, pero los espacios siempre son los mismos, o digamos que las dinámicas que se llevan a cabo dentro de la institución son las mismas. En un colegio privado es diferente, porque un colegio privado le ofrece a los chicos cursos extra clase, le ofrece unos horarios mucho más factibles para los padres de familia. En cualquier momento se puede hacer la vinculación a un colegio privado, tanto para que el niño comience su proceso como para que lo deje. Si el padre de familia quiere llevar al niño, no sé, a las 8 de la mañana y lo quiere sacar a las 2 de la tarde, lo puede hacer, como si lo quiere dejar desde las 7 hasta las 4 también lo puede hacer. O sea, hay unas dinámicas totalmente diferentes y obviamente los servicios que le ofrecen a los niños pues son muchísimo más variados de lo que le ofrece un colegio público. Colegio público se riñe a las 4 horas con el profesor que está ahí bajo el taller que está con el profesor, y depende desde el dinamismo y de las actividades que el profesor que esté ahí en particular que quiera desarrollar con los niños, mientras que los colegios privados tienen una variedad de especialidades, entonces eso pueden ofrecer teatro, danza, natación, bueno, muchas cosas que los colegios privados no, que los colegios públicos no ofrecen. Entonces, sí hay una diferencia, pero también depende, o sea, si bien la infraestructura es importante, también depende mucho de la calidad de los docentes y el hecho de que los colegios privados ofrezcan una mayor de variedad no significa que tengan mejores docentes de lo que puede tener una institución pública. Eso también es muy relativo y también depende mucho del proceso que el profesor quiera llevar con el estudiante. ¿Y usted considera, señora Jennifer, que influye el tema de que en las aulas distritales públicas se maneja una cantidad de alumnos superior a 40 y que en un colegio privado pues no pasa de 20 estudiantes por mucho? ¿Eso influye? Claro, totalmente. O sea, influye en todos los estándares de la educación. O sea, tanto con los chicos de primera infancia como con la primaria, la básica, la media, con todos los cursos. Influye eso porque cuando uno es profesor, entre más estudiantes tenga, pues menos tiempo tiene uno para dedicarle a cada estudiante. Entonces, y más aún con los niños pequeños que requieren tanta atención y que son mundos muy diferentes, ¿sí? A lo que se puede ver en los estudiantes ya grandes. Entonces, sí es un factor supremamente importante y eso también va muy de la mano con la creación de los megacolegios y demás. Entre más colegios, entre más grande sea el colegio, más chicos entran, ¿cierto? Entonces, más estudiantes va a tener el profesor. Entonces, más responsabilidad va a tener el profesor y menos atención va a poder prestarle a las particularidades de cada niño. Y tengamos en cuenta que son 4 horas, ¿cierto? Y esas 4 horas realmente, pues, del proceso de aprendizaje no son totalmente las 4 horas. Entonces, no es el mismo tiempo de atención que le dedica un profesor de un colegio público a un estudiante que tiene, como ya tú lo dijiste, hasta a veces hasta 40 estudiantes en un aula, que un colegio privado que le ofrece al padre de familia menos estudiantes y que obviamente pues es un garante en el mismo pago que el padre de familia hace. Muchas gracias, señora Jennifer. Para concluir, nos gustaría que nos diera, en este momento nos encontramos finalizando la carrera, en la licenciatura, para precisamente impactar la población de primera infancia. ¿Usted qué le podría decir a nosotras como estudiantes? ¿Qué nos podría decir? ¿Qué consejo nos podría dar para que estos factores políticos, gubernamentales que están impactando la educación, que son cosas que no podemos manejar desde la unidad, sino desde la colectividad, que lamentablemente no se ha podido lograr, ¿cómo podríamos nosotros realmente llegar a impactar y hacer significativo un aprendizaje, un proceso, para que realmente no pase desapercibido la infancia? ¿Cómo podemos nosotros desde unas pequeñas acciones poder ejecutar bien la labor docente? Pues lo primero que yo
considero que no solamente sería para los profesores de primera infancia, sino en general para todos los profesores, es que uno como profesor nunca puede dejar de capacitarse. Independientemente de que nosotros estemos inmersos en el mismo proceso, en la misma área, en los mismos aprendizajes, en los mismos cursos que uno tenga todo el tiempo, pero sí es necesario que siempre uno como profesor esté buscando, innovando, buscando qué es lo que está surgiendo. Para nadie es un desconocimiento que la educación en Colombia es una educación muy mediocre desde muchos aspectos, además por la inversión que se hace desde el Estado a la educación. Entonces, si nosotros lo comparamos con otros países en donde sabemos que la educación, sobre todo la de primera infancia, es la más importante, si los profesores de educación de primera infancia son los mejor pagos, por ejemplo, y para llegar a acceder a esos puestos se necesita casi que doctorados y especializaciones muy grandes. Aquí desafortunadamente pareciese lo contrario, entonces entre más, o sea, cualquiera puede llegar a ser profesor de primera infancia, porque en teoría uno dice, bueno, pues es que es cuidar a unos niños y ya, pero realmente no es así. Entonces, lo primero que hay que hacer es como cambiar un poco ese estereotipo, ¿no? Y eso también depende de nosotros como docentes, darnos ese valor significativo frente a lo que significa ser docente, y eso también va pues en el ejercicio de preparación que nosotros hagamos. Eso por un lado, y por el otro lado, pues nada, todo el tiempo estar trabajando con los chicos, buscar actividades, buscar qué es lo mejor para ellos, buscar la manera de motivarlos dentro del aula, de tratar de que los chicos se sientan cómodos con lo que están haciendo, de mirar las particularidades de aprendizaje de cada uno de nuestros niños y tratar de buscar cómo los logramos conectar y enamorar con esos procesos de aprendizaje. A veces nos encerramos en el aula y a veces el aula no nos aporta lo mismo que nos aporta un parque, que nos aporta un espacio exterior en donde ellos experimentan, donde ellos conocen, donde a través de ese ejercicio en el que ellos están constantemente de conocer ese mundo y donde son como una esponjita que cualquier cosa la absorben y la interiorizan, ahí es donde nosotros tenemos que tratar de llegar. Entonces yo lo que sí, pues siempre lo he pensado y le sugeriría a todas las chicas jóvenes que estén estudiando esta carrera es que rompamos el esquema del aula. El aula no es el espacio de aprendizaje real para los chicos, o sea, el espacio real de aprendizaje es todo lo que los rodea, es su contexto, es su familia, son sus amigos, es desde el momento en que el niño coge una hoja, por ejemplo, y le pregunta qué es esto, o sea, ahí es donde está todo ese mundo que podemos explorar, salir un poco de ese encasillamiento al que a veces tenemos que porque dibujamos un sol, entonces el sol es amarillo y no lo puede pintar de verde, de azul, de fucsia, de cualquier otro color, porque ahí ya estamos esquematizando al niño, ya lo estamos enmarcando dentro de un sistema y es importante que ellos desde pequeñitos empiecen a explorar y empiecen a conocer y a dimensionar otras ramas del mundo y de las lecturas que hacemos de nuestras realidades. Entonces yo creo que el primer ejercicio que nosotros tenemos que hacer es imaginación total, tanto para nosotros como docentes como para los niños, romper totalmente esos esquemas y explorar y sacar así como lo más que se pueda de esas cabecitas para tratar de que ellos generen conocimiento a partir de sus propias experiencias y no que nosotros impongamos un conocimiento, que es desafortunadamente lo que como profesores a veces caemos en ese error, o sea que creemos que todo lo sabemos y llegamos y no, esto es así y es así y el sol es amarillo y punto, no hay nada que hacer, sino bueno, listo, ¿por qué pintaste el sol fucsia? ¿Qué te imaginas con ese sol? Bueno, o sea, tratar como de explorar, sacar y sacar y sacar lo que más se pueda de esos cerebritos que tienen muchísimo que dar para que realmente en la medida en que ellos tengan toda esa infinidad de posibilidades y de mundos posibles, en la medida en que vayan creciendo, pues no les sea tan fácil adaptarse a un sistema que ya está impuesto y que desafortunadamente es una como estructuración de nuestro pensamiento y que es después difícil lograr tener esos otros desafíos con los chicos cuando están más grandes. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias por comentarnos sus experiencias, por darnos esta reflexión que realmente es muy útil. Agradecemos mucho por su colaboración. Espero siga ejerciendo como hasta ahora su papel docente. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.